Buenas, buenas. Estamos oficialmente ya en el primer podcast. Eh, bueno, vamos a empezar un poco con la grabación. ¿Cómo estamos? Eh, ¿Cómo vamos, Uli? Y enseguida empezamos. Ya empezamos. Empezamos. Son y 34. A ver. Ya vamos a empezar a grabar. La verdad que poco el quilombo para grabar un podcast, ¿no? Es medio problema. A ver. Bueno, hola Fer, hola Euge, ¿cómo están? A ver, vamos a empezar. Ya está. En Instagram que se una quien se una. Es la primera vez en mi vida que hago un vivo, así que vamos a ver qué tal. Eh, Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Arte de Tinta. Este nuevo proyecto que vamos a sacar con L.E. Caram. Esta vez he decidido grabarlo en vivo, lo estoy grabando en Instagram como para probar, así que hola a la gente de Instagram. También lo estoy grabando para YouTube, así que la verdad que me siento todo un profesional grabando acá como a 5 cámaras, así que he tenido que hacer todo un lío de cables y de cosas para poder grabarlo, pero le vamos a meterlo mejor. El programa está funcionando, todo está funcionando, así que gracias a Dios está saliendo todo bien. Hola a la gente de Instagram de nuevo y vamos a empezar un poco. Bueno, me presento porque esto obviamente queda grabado. Me presento, yo soy Leonardo Caram, o también conocido como L.E. Caram, escritor de una nueva saga de literatura fantástica titulada El diario de Leonard Flint, que a esta altura ya está por publicar el segundo tomo de la saga. Y bueno, también soy un poquito, digámosle, creador de redes, un poquito de creador de contenido en YouTube, en Instagram, y ahora grabando un podcast. Es todo como muy raro. Pero bueno, ¿por qué el podcast? Vamos a empezar desde ahí, ¿bien? Mi idea con este podcast es poder transmitir un poco lo que es el arte, ¿bien? No lo he querido encasillar mucho con arte de libros, ni con arte de nada de eso, sino arte de tinta, ¿bien? Porque es el arte en general, ¿sí? Y de tinta porque, bueno, encasilla un poquito lo que yo hago, que es escribir. Pero la idea es poder profundizar un poco todo tipo de arte, no solamente los libros. Poder hablar un poquito de pintura, un poquito de, qué sé yo, amasado, de arcilla, de escultura, de música, de lo que sea, de lo que todo conlleve el arte. Obviamente también hablar de libros, profundizar en eso también, que es un poquito la idea. Pero, pero mi objetivo principal es poder transmitir un poco de una manera diferente lo que es el arte, tanto lo que hago yo como lo que hacen las demás personas. Por eso también la idea más adelante, en los episodios siguientes y en los capítulos siguientes, la idea es poder traer invitados también. Poder traer gente, poder traer invitados que puedan formar parte de este podcast y que puedan también compartir lo suyo, charlar y un poquito de eso. La verdad que profundizando un poco lo que vamos a tratar en este podcast es el poder del arte en papel. ¿Por qué lo he titulado así, como el poder del arte en papel? Porque es lo que a mí me conllevó a hoy en día ser artista, a hoy en día tener un poco de arte, ¿bien? El arte en papel, que es lo que yo me dedico, que es la escritura. A mí siempre me fascinó lo que era la escritura, lo que era la lectura, desde que empecé a leer libros en el colegio, como que siempre me llamó la atención lo que un puñado de palabras podía generar, lo que un puñado de palabras podía transmitir o hacerte volar la cabeza. Entonces, como que me llamó muchísimo la atención y se me vino a la cabeza este pensamiento de
si hay otras personas que lo pudieron hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces empecé a probar el escribir, era como muy fanático, muy loco de lo que era la fantasía, me cautivó muchísimo lo que era El Señor de los Anillos, lo que era Harry Potter, o sea, eso me cautivó mucho, me encantó, y me llamó muchísimo la atención. Entonces dije, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo intento? Eh, entonces ahí es donde yo me empecé a escribir. Lo primero que escribí eran plagio, lo primero que escribí era una copia de lo que yo leía. O sea, era como Harry Potter, pero le cambiaba el personaje principal y en vez de llamarse Harry Potter se llamaba Juan Gómez. O sea, era lo mismo, bien, era un plagio total. Pero ahí es donde fui yo intentando y averiguando que, bueno, qué es lo que podíamos hacer, qué es lo que yo podía, no sé, sumar de mi parte, ¿no? Eh, a ver que toca como una cosa del Instagram, perdón. Eh, Ahí estamos. Bueno, ¿qué es lo que yo podía hacer? Entonces ahí empecé a estudiar, ahí empecé a ver un poco qué es lo que qué podía sumar, qué es lo que podía aprender, qué es lo que podía eh, ir creciendo. Entonces ahí es donde yo dije, bueno, empiezo a escribir. Y empecé literalmente a escribir, empecé a crear en un cuaderno, en unas hojas, empecé a crear personajes, empecé a darles historia, empecé a profundizar, empecé a hacer. Y, y la verdad que o sea, te empezás a sentir como un, no sé, o sea, está mal hecha la palabra, digamos, pero, o sea, está mal implementada, pero te empezás a sentir como un dios, o sea, porque empezás a crear y una cosa tras otra, y un problema, y una solución, y un dilema, y todo empieza a crear, a crear, a crear, a crear, y si te hace un chorizo de cosas, un coso largo así de cosas y de historias, de personajes que no sabes ya dónde meter, que no sabes cómo hacer, entonces te llama mucho la atención eso. A mí por lo menos me llamaba muchísimo la atención todo lo que de mi creatividad, todo lo que de mi imaginación podía salir. Eh, y después le empecé a dar forma, empecé a crear aventuras, empecé a crear historias, empecé a crear eh, de todo hasta que salió un libro. Y ese libro no me animé a publicarlo. Pasaron un montón de tiempo desde esto que estoy hablando. Yo empecé a escribir desde los 13 años con estos pequeños plagios y después ya más profesionalmente como a los 17, 18 años más o menos y empecé a escribir como más profesional, entre comillas, empecé a profundizarme más. Eh, y me llamó muchísimo la atención el hecho de que había logrado escribir un libro, pero no lo publicaba, no lo podía publicar. Era como que no entraba en mi cabeza de que podía haber publicado un libro mío. O sea, no era para mí, estaba en mi pensamiento de no, de que eso es para otros, de que yo no estoy hecho para eso, de que yo no he hecho un doctorado ni una licenciatura en escritura de libros, ni en letras, ni... Entonces estaba como muy cerrado en esa idea de que no era mi mundo, de que no era para mí. Eh, y después de eso, después de bastante tiempo en el que seguía escribiendo, obviamente, pero a la vez también o sea, me iba convenciendo a mí mismo de, bueno, ¿para qué escribo? ¿Por qué escribo? También estaba esa pregunta, ¿por qué hago lo que hago? Que yo creo que cualquiera que ha hecho un poco de arte, ya sea en la pintura, ya sea no sé, en la escultura, en la música, yo creo que también se ha preguntado un poco eso de, bueno, ¿por qué hago lo que hago? Por qué hago este arte? ¿Por qué hago esto? Entonces ahí fue donde yo dije, lo hago primero que nada por mí, como una expresión del alma, digamos, una expresión de lo que yo guardo adentro, de lo que yo quiero hacer. Pero después también dije, yo lo quiero compartir, o sea, quiero animarme a compartirlo, pero también me cuesta muchísimo el publicarlo. Eh, Hasta que llegó un punto en el que yo dije, no, sí, dale, vamos a publicarlo, vamos a publicar un libro, vamos a hacerlo. Me autoconvencí muchísimo tiempo, estuve muchísimo tiempo hablando conmigo mismo, hasta que dije, bueno, dale, vamos. Y empecé, después de haber terminado otro libro más, que es el que actualmente se ha publicado, empecé a investigar. Y ahí empezó otra movida más de empezar a ver, bueno,
cómo me muevo, dónde me muevo, qué es lo que hago, qué es lo cómo se publica, porque encima nadie en mi entorno, nadie alrededor mío se conocía cómo publicar un libro, porque nadie alrededor mío había publicado un libro alguna vez. Entonces fue todo muy autodidacta, todo mi recorrido fue como muy autodidacta. Y mientras yo iba viendo todo eso, me iba dando cuenta del poder que tenía este arte que yo hacía, o sea, el poder de moverme a mí mismo, de sacarme de mi zona de confort y de llevarme a un lugar totalmente nuevo para mí, como nuevo también en mi círculo, porque tampoco es que yo tenía alguien que hiciera eso cerca. Entonces era totalmente nuevo y era todo llevado por el poder de querer escribir, o sea, era como muy loco, porque el poder de querer escribir era lo que me había movido a mí. Eh, y bueno, nada, después de eso empecé y logré publicarlo, logré moverme un montón y me di cuenta realmente cómo lo que uno hace real, o sea, desde la expresión del alma, desde lo que le gusta hacer, cuando uno hace eso, se abren muchísimas puertas y se abren muchísimas cosas que por ahí uno no está consciente. O sea, como que mentalmente toda la creatividad y todo esto llevado por el amor, la pasión que uno tiene, lleva a muchas cosas, lleva a muchísimas cosas. Eh, y desde el momento que yo publiqué, se empezaron a abrir un montón de puertas. La puerta de poder ir a la feria del libro, la puerta de poder conocer un montón de gente en el ambiente de la literatura que es, o sea, muy flashero, la puerta de que me contactara un montón de gente, de que un montón de gente se acercara a querer comprar el libro, o sea, como que se empezaron a abrir un montón de puertas. Y conozco otros artistas de otros ámbitos, desde el ámbito de la música, desde el ámbito del baile, desde el ámbito de la creación de esculturas o de pinturas, que les ha pasado lo mismo, que gracias a su arte o gracias a lo que hicieron, que por ahí uno no le da ni 2 pesos, o sea, uno por ahí no le apuesta mucho a lo que hace. Pero conozco un montón de gente que gracias a lo que hizo, lo que creó desde su creatividad, desde su pasión, se abrieron un montón de puertas y se abrieron un montón de cosas. Entonces, a mí me parece muy loco, que por eso también he creado este podcast y quiero empezar este podcast, las historias de cada uno y las realidades de cada uno, porque es algo como muy loco el ver la vida por ahí de ciertos artistas o la vida de cierta persona que ha creado o ha hecho algunas cosas. Es muy loco ver toda su trayectoria, todo lo que ha pasado, y todo cómo ha ido evolucionando y creciendo ese arte. Eh, a mí me sorprendió muchísimo cuando fui a la Feria del Libro y empecé a contactarme con gente que por ahí no, que por ahí estaba en este ámbito y me contaban toda su trayectoria, todo lo que habían logrado, todo lo que habían hecho y todo lo que habían tenido que apostar. Porque yo creo que en la parte del arte, o sea, como también en otros aspectos de la vida, ¿no? Pero en la parte del arte yo creo que es uno de los aspectos de la vida donde más apuesta uno, ¿bien? ¿Por qué digo la palabra apostar? Porque tranquilamente te puede ir bien o tranquilamente te puede ir mal. O sea, porque es literalmente una apuesta, ¿bien? Con probabilidades de éxito, con probabilidades de fracaso. Pero ahí es donde yo creo que va no sé, las ganas de poder hacerlo. Hay mucha gente que desde ya pierde, digamos, la batalla en el arte por, por no animarse. O sea, empecemos desde ahí. Hay mucha gente que es como, que por ahí yo lo he escuchado cuando hacía los cursos de escritura, que son esos escritores frustrados o esos artistas frustrados, digamos, que ya pierden la batalla antes de empezar, porque ya ni siquiera se animan a hacerlo. Después está la gente que se anima a hacerlo y después está la gente que lo logra hacer. Yo obviamente no me considero ningún super ultra mega escritor mundialmente famoso, no, ni ahí, ni de cerca. Pero sí por lo menos puedo decir que, che, loco, yo por lo menos me animé. Rompí como esa barrera del miedo. Eh, que conozco mucha gente, incluso cercana, que no se anima, que me lo han dicho así cara a cara, che, yo no me animo qué sé yo,
a empezar a crear mis canciones, yo no me animo a empezar a escribir algo. La cantidad de gente que se me ha acercado y me ha dicho, che, ¿cómo pudiste publicar? Que yo siempre he querido escribir, pero nunca me he animado. Y yo creo que ahí es donde está la primera falencia de esto, o sea, animate a escribir, o sea, animate a, a hacer tu arte. Es como que mucha gente se queda encerrada en la idea de no, eso ya pasó, eso era de cuando yo quería, cuando yo era adolescente, cuando yo no tenía trabajo, cuando yo no estudiaba. Y no, no siempre es así, no siempre es así. Hay mucha gente que tenga la edad que tenga, sigue teniendo esa pasión, sigue teniendo ese fuego interno que le da muchas ganas de seguir publicando, o sea, le da muchas ganas de hacer algo. Bien, conozco mucha gente también, gracias a por ahí el emprendimiento de mi novia, que yo la acompaño. Ella tiene un emprendimiento de porcelana fría, en donde hace cosas que para mí son una locura, o sea, es como muy loco lo que ella puede hacer con sus manos, que también es como arte, ¿bien? O sea, es mucho arte lo que hace ella. Y gracias a eso yo me fui también interiorizando en las ferias de emprendedores, en los emprendimientos, y es impresionante la cantidad de gente por ahí también con, no sé, con edad avanzada, adulta mayor, como lo queráis llamar, que se está dedicando a lo que su pasión lo llamaba. O sea, gente de, no sé, 40, 50, 60, 70, 80 años, que por ahí te aparecen en una feria con un cuadro, con alguna pintura, con, no sé, algo de arcilla, algo de cerámica, y vos decís, che, loco, o sea, qué bueno que está, eh, y que se anime, teniendo la edad que tenga, que se anime, o sea, más allá de lo que haya vivido, más allá de todo lo que haya pasado, que se anime a hacer ese arte. Es como que el arte tiene mucho poder. En mi caso fue el arte en papel, el arte de los libros, el que tuvo el poder de sacarme de mi comodidad, de sacarme de lo que yo estaba haciendo, de sacarme de ese miedo, de esa zona de confort, eh, a pasar al otro lado, de decir, animate, animate. Y gracias a eso también sacaron un montón de cosas y salieron un montón de cosas que, que se fueron llevando, o sea, y actualmente estoy como más que metido con los libros, más que metido con esta parte artística, o sea, yo como que siempre digo que tengo como dos fases, digamos, como dos maneras. Mi parte profesional, digamos, mi parte de la que yo estudié y tengo título, digamos, que es la parte de la educación física, la parte de la salud, de la licenciatura, que eso está en mi otra red de Canam Salud, y la parte de la escritura, bien, la parte de los libros, la parte del arte. Yo lo divido así, digamos, como que la parte profesional y la parte del arte. Entonces, es como que el arte tiene mucho poder y muchas de las cosas que hoy en día están o son gracias al arte o están gracias al arte. Eh, y para mí uno de los artes más antiguos es este de la escritura. O sea, obviamente todos los artes tienen su antigüedad, pero incluso antes que las películas, incluso antes que un montón de cosas, lo que se hacía era escribir, lo que se hacía era expresarlo o hablado o verbalmente o escrito, a lo que uno pensaba, a lo que uno hacía, a lo que uno se le ocurría. Entonces, eh, es como que es muy loco el ver eso y nada, y muchas veces me ha pasado el por ahí ver algunos autores y todo, y yo decía, no, yo no pertenecía a ese mundo, yo no pertenecía al mundo del autor, yo no pertenecía al mundo del escritor. Y no es así, no es así. Pero bueno, con todo el trayecto, digamos, me he dado cuenta también que hay muchos artistas o mucho arte que no se da a conocer. Porque también ahí sucede otra cosa que ya la vamos a hablar en episodios posteriores, digamos. Pero sucede mucho también que es muy difícil que la gente apoye el arte. Bien, así como es muy difícil uno mismo cerrarse, o sea, convencerse en la idea de que lo que está haciendo está bueno y vencer ese miedo, también sucede mucho que la gente le cuesta mucho compartir el arte. Le cuesta mucho tanto compartir el arte propio como compartir el arte ajeno. Eh, y ahí entramos en otro dilema, en otro tema como más grande, pero a mí me llama mucho la atención cómo la gente, vamos a centrarnos en la parte literaria, ¿no? La parte de los libros. eh, Hay mucha gente que le cuesta un montón leer y mucho más
el compartir esos libros, ¿no? Que ha leído o que le han gustado. Eh, yo creo que el aspecto de la lectura, el ámbito de la lectura es algo que como que se ha ido perdiendo o ha ido mutando. No, no sé si perdiendo, yo creo que mutando es la palabra, como cambiando. Eh, Hay mucha gente que ha dejado de leer, hay mucha gente que le ha tomado un rechazo a la lectura. Puede ser por la tecnología, puede ser por los celulares, puede ser porque no sé, ahora está más que nada el contenido audiovisual, ¿bien? Este que estamos haciendo ahora. Eh, pero como que la lectura se ha ido perdiendo. Obviamente no ha muerto ni nunca va a morir la lectura, pienso yo, creo yo. Pero se ha ido mutando, se ha ido como cambiando, se ha ido como tomando diferentes caminos. Eh, y sucede mucho que cuesta mucho que la gente lea. Cuesta mucho que la gente también comparta esa lectura que le ha gustado. Eh, Ha habido personas que han leído mi libro y me han dado una reseña muy linda la reseña, la cual le agradezco un montón. Eh, pero también ha habido gente que ha leído mi libro todo, pero que a la hora de darme la devolución me han dado una devolución muy linda, pero al final me decían, bueno, pero no sé si compartirlo, porque no creo que a la gente le guste mucho. Digamos, a mí me ha encantado, pero yo no creo que si yo a mi familia les guste mucho esta historia. Eh, y ahí es donde está este aspecto de, bueno, del prejuzgar el acto, el arte, perdón, prejuzgar el arte o prejuzgar los gustos de la gente. Entonces, yo creo que algo muy importante para el artista, algo muy importante para quien hace su arte, es la gente que lo comparte, es la gente que lo ayuda, que lo comparte, que da su voto de fe, digamos, en lo que hace. Y, y es muy importante eso por ahí para el artista o para quien está del otro lado, empezando con algo que no sabe si le va a ir bien o algo lo que no sabe cómo le va a funcionar. Entonces es por eso que yo por ahí, no mucho sinceramente, pero por ahí cuando puedo o me acuerdo, yo intento apoyar o compartir un poquito del arte de alguien, que sea yo con alguna ilustración en Instagram que me haya gustado o con algún emprendimiento, con algo. No lo hago mucho, la verdad, pero sí intento hacerlo cuando me acuerdo, porque yo creo que es muy importante y ahora recién yo lo estoy empezando a vivir desde el otro lado y es como muy importante. Pero bueno, volviéndonos a centrar en lo principal que yo traía, como que me fui por las ramas, por eso es peligroso por ahí darme un micrófono. Eh, Quiero centrarme un poquito también en este primer episodio a hablar un poco de los libros en sí. Eh, los libros para mí fueron como un escape, los libros de la fantasía sobre todo, fueron como un escape de la realidad. O sea, las primeras películas que yo vi eran las que pasaban en mi cabeza, o sea, las que pasaban en mi cabeza al leer algún libro o al leer algo de eso, de fantasía, porque me parecía muy loco cómo con las palabras te podían transportar a mundos totalmente nuevos o a conocer criaturas, a conocer cosas totalmente nuevas que obviamente en el mundo normal y cotidiano no las vemos, no existen, ¿bien? Eh, pero me parecía muy loco eso. Eh, y yo creo que también gran parte de lo que hoy se me da como creatividad viene de ahí, viene de esa capacidad de poder imaginar y poder vivir con la mente abierta para poder para poder flashearla, como se dice, para poder flashearla, sin decir otra palabra, para poder flashearla, porque eh, es muy normal hoy en día que yo voy caminando, escuchando música y no estoy presente, o sea, voy caminando, qué sé yo, del punto A al B, transportando, o sea, yéndome por el centro, caminando, y no estoy presente. Hay mucha gente que por ahí me ha dicho, che, pasa por el lado tuyo y ni me ha saludado, y por ahí no estoy presente, porque estoy escuchando la música y estoy flasheando, o sea, estoy en otro lado. Estoy como muchas veces yo mismo he dicho, estoy en mi mundo, ¿bien? Y literalmente, nunca mejor dicho, estoy en mi mundo. Un mundo totalmente mío, creado, y estoy ahí. Estoy como con las historias ahí, estoy creando una nueva historia o estoy pensando algo nuevo para mis libros y para mi creación. Entonces, es muy loco para mí el poder conseguir eso, el poder conseguir ahora que la creatividad sea
tan abierta mi creatividad y mi imaginación sea tan grande. Y yo creo que viene de ahí, desde un comienzo que no me era muy difícil el poder imaginar lo que estaba leyendo en esos libros, que hoy en día son mi inspiración y son mi punto a seguir. Eh, Así que nada, mi idea con este podcast es eso, es poder transmitir un poco más desde el arte de la escritura, poder escribir poder transmitir un poco más desde cómo es la vida de un escritor o la vida de alguien que quiere ser un escritor más conocido, de alguien que quiere ser un escritor que tenga varios títulos publicados, cómo es un poco la vida de eso y también cómo es un poco la vida de diferentes artistas de cómo es la vida de un músico que está recién empezando, cómo es la vida de alguien que pinta, cómo es la vida de alguien que crea manualidades con cerámica, con porcelana, con, no sé, arcilla, con lo que sea. La idea es poder que este sea un podcast, tomarlo como inspiración, tomarlo como un podcast, no sé, motivacional, si vos querés ser artista, o si querés hacer determinado tipo de arte, bueno, ver cómo otra persona también lo vive, cómo otra persona también lo ha logrado, cómo otra persona por ahí también ha tomado esa iniciativa. Es como que un podcast orientado a eso, un podcast orientado eh, a, al arte en sí, que pueda ser transmitido, al arte que pueda ser, no sé, que pueda ser como puente entre lo que es el miedo y lo que es la realidad. Bien, un arte que rompe esa barrera. Esa es un poco la idea de este podcast. La idea es que salga un podcast semanal por todas las plataformas, bien, por la plataforma de Spotify, de Apple, en YouTube va a salir en formato de video, así que acá me están viendo. En Instagram no siempre lo voy a grabar en vivo, hoy lo he probado para ver qué onda, para ver quién está, para ver qué tal, ¿viste? Porque también es mi primer vivo, o sea, es como que muchas de las primeras cosas que estoy haciendo, porque gracias a Dios ya se fueron dando, y después de mucho renegar y de mucho pelear con la tecnología y con cosas que por ahí tenía, que por ahí no tenía, que por ahí me faltaban, que tenía micrófono pero no tenía bien dónde apoyarlo, que el programa no funcionaba, después de mucha pelea, al fin ya lo pude armar, ya lo pude hacer. eh, Así que nada, la idea es que salga un podcast semanal. Ya va a estar el estreno oficial, si bien ahora en Instagram se está grabando. No, esta semana no va a salir este episodio, va a salir más adelante porque este es como la etapa de pregrabación, de preproducción, bien, porque se graba, se produce, pero falta toda la otra parte de edición. Que si bien un podcast no lleva mucho, sí va a llevar la parte de video, por eso quiero que salga todo junto. Eh, pero bueno, la idea con el podcast es esa, ¿bien? Y en mi Instagram también voy a ir actualizando y voy a ir haciendo encuestas y voy a ir preguntando un poco qué es lo qué es lo que la gente por ahí más busca o qué es lo que la gente más espera del próximo episodio para poder traerlo y poder conectar aún mejor con ese estilo, ¿no? Así que bueno, nada, este episodio es como más corto, bien, va a durar creo que 30 minutos más o menos. Eh, pero los otros episodios la idea sería que duren más. Los otros episodios ya con entrevistas, con charlas y con todo, la idea es que duren un poco más, duren más tiempo y se puedan sacar más cosas. Pero nada, a ver, yo creo que lo más importante de este podcast es focalizar en que eh, hay que sacarse el miedo hay que sacarse el miedo de querer hacer lo que a uno le gusta, de animarse a hacer el arte que a uno le gusta, porque siempre tiene su recompensa. No por ahí necesariamente económica, pero sí tiene su recompensa espiritual en el decir lo logré, en el romper esa barrera. O sea, yo cuando publiqué mi primer libro lloré, o sea, me emocioné un montón porque era algo totalmente impensado que para mí estaba en otro punto, en otro lugar, en otro aspecto, en otra meta y yo lo había logrado, o sea, y simplemente moviéndome y haciendo lo que a mí me gusta. Eh, Así que bueno, nada, eso un poco con este podcast, con este episodio. Así que bueno, el poder del arte en papel para mí me cambió la vida totalmente. A mí me abrió un panorama, un camino del cual yo no tenía pensado hacer cuando era niño. Yo en ningún momento
cuando era bien chico dije, así como uno dice, che, yo quiero ser bombero, que sí, yo nunca lo había dicho. Y ahora la verdad que se me abrió ese camino de la escritura y nada, y gracias a Dios se están dando un montón de cosas. Así que agradezco eso y agradezco el haberme animado a publicar un libro. Así que bueno, eso es un poco lo del episodio de hoy, lo del episodio de este podcast. Ya en futuros episodios vamos a grabar más y vamos a traer muchos más invitados, gente y todo para poder charlar temas más profundos y más controversiales respecto al arte y respecto a los libros también. Así que bueno, gracias por estar, gracias por apoyarlo, gracias por compartirlo. Para poder, nada, para poder seguir creciendo. En YouTube va a estar el video también de este podcast, así que por si lo querés ver con video va a estar ahí, y si no en cualquiera de las otras plataformas va a estar subido también en formato podcast, en formato audio. Así que nada, muchas gracias también a la gente de Instagram que se fue sumando, fue saliendo, fue sumando, fue saliendo, no importa. Gracias por haber estado también. Así que bueno, dejamos esto por acá y nos vemos ya en el próximo episodio, donde vamos a tener mucha mejor edición, mucho mejor invitados y mucho mejor todo. Así que bueno, nos vemos la próxima. Adiós.